Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí que sí, a todas y todos, a los que están viendo en directo y a quienes en algún minuto estarán viendo esta grabación. Me alegra mucho que podamos reunirnos nuevamente. Mi nombre es Domingo Navarro Adasme y hoy nos encontramos nuevamente en este club de lectura con María José Navia. En este segundo semestre seguimos navegando a través de títulos muy distantes uno de otro, pero en una corriente que los une, y es que todas las y los autores que revisamos este semestre han sido merecedores del máximo galardón de la Academia Sueca, el Premio Nobel. Esta actividad, como siempre, es organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. Además, desde el año pasado contamos con el apoyo de Lengua de Señas Chilena para quienes requieran su interpretación. En esta octava y última sesión, la lectura y conversación se centrará en el poemario Ararat, de la escritora estadounidense Louise Gluck, nacida en abril de 1943, fecha en que se publica El Principito, Mira, y recientemente fallecida en octubre de este año, 2023. Desde sus inicios fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea de Estados Unidos. Recibió varios reconocimientos de prestigio, entre ellos el premio Pulitzer por su poemario El iris salvaje en el 93 y el Premio Nacional del Libro en el 2014. Especialistas de su poesía, y luego ahí María José nos comentará más, indican que se centra en la dolorosa realidad del ser humano y aborda temas como la muerte, la infancia y la vida familiar, como es en este caso. Se le concedió el Premio Nobel de Literatura en el 2020, convirtiéndose en la 12ª galardonada, en ganar este premio y en palabras de la Academia, por su inconfundible voz poética que, con una belleza austera, hace universal la existencia individual. Este conversatorio es guiado, ya lo decía, por la escritora y profesora de la Facultad de Letras UC, María José Navia. Queremos que sea una conversación informal donde todas y todos los interesados sean bienvenidos. Queremos también leer sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios, que los estarán recogiendo Pablo Vázquez en esta oportunidad a través de la opción preguntas y respuestas aquí abajito, a pie de pantalla, y las contestará al término de a esta altura ya eh, esperada presentación de María José. Dicho esto, una breve reseña de María José. María José Navia es titulada en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctor en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Actualmente ejerce como profesora en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. En el 2022 fue eleccionada como una de las 5 finalistas del prestigioso Premio Internacional Ribera del Duero por su libro de cuentos inéditos Todo lo que aprendimos de las películas. El mismo año se estrenó su primera obra de teatro, la adaptación de La señora Dalloway de Virginia Woolf, con un rotundo éxito. Es una invitada recurrente al programa del Fin del Mundo, que conducen la querida Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Parra, en su rol de entrevistadora y crítica literaria. Es una activa personalidad en las redes sociales, especialmente en X, columnista en la revista de libros del diario El Mercurio y una cinéfila empedernida. Y ahora, en voz de la poeta, una confesión. Decir que no tengo miedo no sería cierto. Tengo miedo a la enfermedad, a la humillación. Como cualquiera, tengo mis sueños, pero he aprendido a esconderlos, a protegerme de la realización. Toda felicidad atrae a la ira de las parcas. Son hermanas salvajes. Al fin y al cabo, no tienen más emoción que la envidia. María José. tremenda cita. Muchísimas ¿Cierto? gracias, Domingo. Muchísimas gracias también a Ángela y a Pablo que está coordinando el día de hoy, así como detrás de la cortina, ¿no? Como el mago de Oz. Así que muchas gracias a todas y todos por estar acá el día de hoy. No sé si estarán entre ustedes, pero
tuve la oportunidad de ir al Festival Puerto de Ideas hace algunos días y me pasó que me encontré con varias personas que vienen al club de lectura. También en la presentación de Irene Vallejo del Campus Lo Contador, también me pasó que me encontré con personas que venían a nuestro club, Domingo, y fue muy bonito recibir los comentarios, Bueno, así que nada, muchas gracias por acercarse a esas personas si es que están por aquí o quizás están viendo el video después. Siempre claro, hace bien al corazón, ¿no? Recibir esos comentarios y saber que uno está haciendo quizás algo positivo. Em, Así que muchísimas gracias a todas y todos quienes se acercaron. Bueno, hoy día es nuestra última sesión. Es un libro que me da pena hablar de él de alguna manera porque cuando nosotros planificamos este año en el Club de Lectura con el equipo de la Biblioteca de Humanidades, nos pusimos a ver cuáles eran las cosas que les interesaban a ustedes en esa encuesta que les hicieron el año pasado y que tal vez algunos de ustedes contestaron. Y se repetía mucho que querían un ciclo que fuese dedicado a los premios Nobel, ¿no? Y entonces decidimos darles en el gusto, era algo que también a nosotros nos hacía felices, por supuesto, estaba la posibilidad de tener los libros en sí, la biblioteca en la universidad, entonces evaluamos todas esas cosas. Y con esto también les quiero decir que cuando les llegue la encuesta, hoy o pronto, sepan que las pronto. tomamos muy en serio, que las leemos con mucho cuidado, especialmente las sugerencias de lecturas para próximas ediciones del Club de Lectura, ¿ya? Obviamente, insisto, tenemos que fijarnos en un montón de cosas, no solamente en tema, ¿no? O sea, si los libros están disponibles o si no están disponibles en bibliotecas, si al menos están en librerías, ¿no? Que no sea algo que sea muy difícil de conseguir, porque eso también hace que sea difícil después conversar de los libros. Y la idea es que todas y todos puedan tener acceso a los libros en caso de querer, ¿no? Pues, tal vez Claro, alguien solo quiere venir a escuchar y todo perfecto, pero me refiero a que por lo menos puedan existir. Entonces, pensamos, ok, premios Nobel, y ahí nos pusimos a buscar algunos que nos parecieran interesantes, que nos gustaran particularmente a nosotros, o que nos resultaran interesantes de discutir, que fueran mujeres y hombres premiados. El premio Nobel lamentablemente se caracteriza por haber premiado muy pocas mujeres, entonces también queríamos ir en contra de esa tendencia y que aquí fuera mitad y mitad. Y, y nada, y una de las que yo quería incluir de todas maneras es la premio Nobel del día de hoy, Louise Glück, que, que yo me puse muy contenta además cuando le dieron el premio el 2020. Es una poeta que hace algo muy especial porque de alguna manera logra combinar la experiencia más íntima, más privada, con con correlatos o con historias de personajes mitológicos, con literatura clásica, con otros referentes, ¿no? O sea, lo que decía Domingo al comienzo en su introducción de cómo la academia dice que la premia por hacer universal la existencia individual, tiene que ver un poco por ahí y también universal en tanto conectándola con una literatura clásica, ¿no? Entonces yo creo que ese esfuerzo valioso y es bellísimo lo que hace, tiene un lenguaje muy preciso. Yo pensé que Domingo iba a decir un dato curioso de esta escritora, que es que su papá es el creador de un cuchillo, como de un cuchillo muy famoso, ¿no? Y entonces mucha gente hace referencia referencia aquí. a esa coincidencia para decir que la poesía de esta autora es así también, ¿no? Precisa como un cuchillo y que corta, ¿no? Y parece simple. En general, no sé, ahí me pueden contar después y también Domingo, pero es una poesía que no se da muchos rodeos, va bastante al grano, ¿no? Y con pocas palabras te rompe el corazón, básicamente, Sí, ¿no? sí, Sobre todo en este libro que tiene un par de momentos muy dolorosos, ¿no? Y mucho que tiene que ver también con la propia vida de la autora. Hay algo claro. que pasa en la literatura norteamericana, especialmente en los poetas de un poquito mayores que Louise Glück, como por ejemplo Sylvia Plath, ¿no? Plath se escribe Plath, por si acaso ahí, para darle ayudar aquí a Ángela.
Y claro, ella, una poeta muy famosa, ¿no? Lamentablemente también famosa porque todos se acuerdan de la forma en que acabó su vida, ¿no? Ujú. Bueno, y ella es parte de lo que se llama la poesía confesional, ¿no? O una manera de leerla. Y entonces muchas veces cuando los lectores y sobre todo los críticos se acercan a la poesía de Estados Unidos, es un poco una casilla que buscan a ver si calza, si no calza, ¿no? Lo confesional. Y en el caso de nuestra autora, sí tenemos esa parte, o sea, ese sí, como poner la linterna apuntando hacia el interior, sí mostrarnos ciertas heridas. De hecho, este es un poemario que empieza con una herida y termina con una herida, ¿no? Es un circuito por el que vamos a avanzar, ¿no? Con ciertas imágenes que se repiten, con ciertas historias. Y entonces lo hace, pero el trabajo es distinto, no va más allá de solamente la confesión, de nuevo en este intento de buscar una universalidad. Y nada, les agradezco de nuevo a todas y todos por estar. Yo mientras Domingo se conectaba, le pasé ahí a Pablo que les compartió un link que encontré, un blog por ahí de alguien que se había dado el trabajo de traducir todos los poemas de Ararat. La Y isla inquieta será. ahí le inquieta, sí. Y Sí, entonces, bueno. por si acaso alguien los quería mirar, si es que no había tenido tiempo, y vamos a mirar algunos poemas. Para algunos dejé el texto en inglés y después la traducción que viene de Isla Inquieta, algunas cosas las modificaría yo también, pero ahí está, en caso de que quieran mirarlo. Y para aquellos que son nuevos y no saben, doy las disculpas del caso que doy antes de cada sesión. La primera es que todos los textos que hemos visto para este club son muy ricos, tienen muchos niveles de análisis y por lo mismo nos podríamos quedar el mes completo o más trabajando solo sobre este libro. Entonces vamos a tener una hora, un poquito más, para conversar sobre él. Entonces, por supuesto que uno no alcanza a mirar en profundidad cada uno de los temas del libro, pero sí damos algunas sugerencias de entrada, algunas maneras de acercarse, sobre todo porque hay gente a la que se siente muy intimidada por la poesía, ¿no? Yo creo que Ah, pasa con las novelas, con los libros de cuentos, que los lectores, las lectoras están más acostumbrados, pero la poesía pareciera requerir otro ánimo, pareciera requerir otros ojos o una manera distinta de leer. Entonces me parece importante ese acompañamiento. Si bien en el caso de Louise Gluck, uno podría pensar que Ararat, de cierta manera, igual cuenta una historia, ¿no? mm, Hay ciertos personajes que se repiten, ¿no? La figura del padre, la madre, las hermanas, la hermana que falleció, ¿no? El hijo del que se habla, ¿no? Entonces, de alguna manera van apareciendo estas constantes que nos hacen entender este universo, que, insisto, comienza y termina con un poema donde hay una relación, ¿no? Como un volver a pensar ese comienzo y aceptar una cierta lección de parte de este poemario. Y bueno, por eso les digo, vamos a hacer lo que podemos, lo que podamos en esta tarde de hoy. Y también lo otro que siempre les digo es que no tengo ningún talento para las presentaciones de PowerPoint, pero las uso un poco para ordenarme y no irme por las ramas, y en este caso en particular porque tengo algunos versos que quiero que miremos de los poemas, entonces es más fácil tenerlo en pantalla. Pero también sirve mucho si es que quieren tener abierto el link ese que les mandé, o si tienen sus libros ahí frente a ustedes, también por supuesto, bienvenidos. Así que vamos a compartir la presentación. Ararat. Se me fue ponerle las cremillas la- ahí a la U, pero ustedes cuando lo escriban, escríbanlo bien, le ponen los dos puntitos sobre la U a Luis Gluck. Como decía Domingo, nació en 1943, fallece este año, que yo estuve leyendo algunos testimonios de escritores y escritoras que habían sido estudiantes de ella. Ella hizo clase en distintas universidades en Estados mm. Unidos y
Cuando falleció empezaron a aparecer, por supuesto, un montón de testimonios hablando de lo muy buena que era, como una persona muy bondadosa y muy gentil, pero a la vez severa. O sea, si un poema no funcionaba, lo decía, no endulcoraba, no endulzaba los comentarios. Y ella les decía a los estudiantes, escriban lo que quieran, pero que no esté muerto. Ese era como como sea puede ser perfecto, se puede perfeccionar, pero que no esté muerto, ¿no? Y decían sus estudiantes que, por lo general, sobre todo cuando empezaban a escribir y a mostrarle sus cosas, todo estaba muerto, era como entregarle cementerios de versos, eh, pero que ella tenía este ojo para identificar lo vivo en los poemas, ¿no? Y que se los podía mostrar a los estudiantes y los estudiantes después trabajar desde ahí. Y claro, entonces empezaron a aparecer todas estas reflexiones, y en una de ellas, que me pareció muy chistoso, decía, es tan de ella el haber fallecido un viernes 13 en el mes de Halloween, ¿no? En octubre, Claro, ¿no? sí. Como la trampa, ¿no? Nosotros en español decimos martes 13, pero en Estados Unidos es viernes 13, el día como del terror, y bueno, y hacía esta reflexión. Parece que tenía un sentido del humor bastante particular, la poeta. Bueno, algunos temas de esta autora en general, no solamente los que se ven en Ararat. Primero, la naturaleza. La vamos a ver por todas partes en la obra de Louise Gluck. Ella cultivaba jardines, o sea, por los distintos lugares donde se movió, era algo a lo que le dedicaba su tiempo, en estos testimonios que les comentaba antes de sus estudiantes, cuando a veces la iban a visitar, lo primero que hacía era mostrarles su jardín, si habían flores nuevas, si habían plantas nuevas. Y eso que podría parecer como un detalle, un pasatiempo, tiene mucha importancia, ¿no? Porque va a haber algo de los jardines, no solo por la belleza que ofrecen, sino también por un cierto cuidado, ¿no? El cuidar un jardín para que las plantas florezcan. Y también hay un cierto tiempo, una cierta temporalidad en la naturaleza, ¿no? A la que va a estar volviendo siempre Louise Gluck, ¿no? La idea de las estaciones del año, por ejemplo, Estamos de en Plaza Central del... de estos momentos en que, no sé, uno piensa en invierno, pareciera, se caen las hojas de los árboles y pareciera que ya no hay vida, y sin embargo sabemos que en primavera va a volver a brotar, que va a volver a salir, ¿cierto? Las plantas. Entonces está esta idea del ciclo, el jardín como un acto de amor, como un acto de cuidado, además de la belleza, las flores también. Que en la literatura en general se la ha visto de muchas formas. Para quienes llevan un tiempo en el club, saben que soy muy fan de Virginia Woolf, y sobre todo de la señora Dalloway, y en ese libro las flores también se usaban para simbolizar un poco esta Claro. belleza efímera, como que es algo bello, pero al mismo tiempo es algo que sabemos que tiene su momento y después ya no va a estar más, ¿no? Uno compra un ramo de flores, en el caso de Louise Gluck por lo general son flores que están en el jardín, ¿no? Como Iris Salvaje, que es una Mm. colección de poemas donde el jardín es el centro, ¿no? Y tenemos poemas con nombres de las distintas flores, de los distintos árboles. Hay una figura que es como un granjero, como el dios de este jardín, ¿no? Y todo va a ir por allá. Y uno podría pensar, pero qué alejado de, no sé, de lo que a mí me pasa hablar de flores, pero ella va logrando que al hablar de cada una de estas flores, hablar sobre lo efímero de la vida, sobre envejecer, sobre el perder la belleza, eh, sobre un montón de cosas, sobre el amor, etcétera. Entonces, de nuevo, esta idea de la belleza y lo efímero, ¿no? Lo que dura un tiempo y ya no está, pero que durante ese tiempo nos comparte su gran belleza. Y de nuevo, las estaciones, que no se ve tanto en este poemario, pero sí en otros libros de poemas de ella, donde vamos a ir viendo las distintas etapas de la vida, ¿no? Otro de sus temas muy reconocibles es envejecer, ¿no? O sea, cuando uno va leyendo los poemas de esta autora, vemos a mujeres sobre todo. Ella centra bastante su atención en personajes femeninos y mujeres en distintas etapas de su vida, ¿no? Hablar de las mujeres cuando son niñas, ¿no? Como estas hermanas que juegan, estas hermanas que se sienten menos frente a la madre, las mujeres ya más adultas, ¿no? Que son madres, que son tías. eh,
y cómo cuidan de sus hijos, cómo son vistas también por estas hijas, por estas sobrinas, y después en poemas posteriores, no tanto acá, el tema de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, ¿no? Entonces, poder mostrar también toda esa vida de los seres humanos y los distintos aprendizajes que se tienen durante esa vida. Lo que les comentaba antes, otro tema que se ve mucho en su obra, va a mezclar lo privado, lo individual con clásicos de la literatura, con figuras mitológicas. Por ejemplo, una de las figuras a las que va a recurrir, que no aparece en este poemario, pero que va a ser una de las figuras claves en la obra de ella, es Perséfone, ¿no? Como en un libro que se llama Averno, ¿no? A, B corta, E, R, N, O. em, Porque Perséfone es esta mujer que pasa la mitad de la temporada bajo tierra, junto a Hades, ¿no? El rey del infierno, y la otra mitad la pasa en tierra junto a Deméter, que es su madre, ¿no? Y así se entienden también las estaciones, ¿no? Cuando Perséfone está bajo tierra es el invierno, es el otoño y es el invierno. Cuando Perséfone está afuera, junto a su madre, que es la diosa de la tierra, de la fertilidad, de la fecundidad, es primavera y es verano, ¿no? Entonces, se va a relacionar con las estaciones, nuevamente volvemos a la naturaleza y la inteligencia de la naturaleza, pero por otra parte también esta idea de bajar a los infiernos, ¿no? De pasar por momentos así, también de salir a la luz, ¿no? Lo mismo con Eurídice, que es otra figura que tenemos eh, que baja también al mundo, ¿no? Subterráneo y que llega Orfeo a buscarla y tenemos la clásica escena, ¿no? Lo dejan sacar a su amada caminando detrás de él y no debe darse vuelta a mirarla y con eso va a salir junto a él. Y él en algún momento, por alguna razón, mira hacia atrás y entonces ella es arrastrada de vuelta al submundo y no puede seguir, ¿no? También la figura de Aquiles, le va a dedicar varios poemas, que es como una de las pocas figuras masculinas en las que sí se va a centrar, es más las otras femeninas, y también Penélope, ¿cierto? En esta idea de la espera, va a ser en un poemario en el que retrata la idea del matrimonio, ¿no? Una relación larga que pasa por distintos periodos, ¿no? Y ahí va a usar la figura de Penélope para hablar de esto, ¿no? Otros temas que trata esta autora van a ser la pérdida y la muerte, pero como algo parte de la vida, de nuevo la idea de las estaciones, ¿no? No es quedarse en el invierno, sino que saber que tenemos el invierno, después sigue la primavera, el verano, el otoño, el invierno otra vez, ¿no? Hay algo de paz y de resignación también en eso. Entonces, y en el caso de este poemario en particular, vamos a ver la pérdida y la muerte, sobre todo de dos figuras. Por una parte, el padre, ¿no? Vamos a tener Claro. algunos poemas en los cuales nos vamos a poder acercar a la figura del padre, un padre que se lo retrata con bastante severidad. Eh, un padre que dice que pareciera que le pone plomo a las piernas de la madre para que la madre no pueda volar, ¿no? Un padre que no habla, un padre que no dice nada, ¿no? Que está como hacia adentro, siempre mirando el diario, dice siempre No mirando quiere el salir a ningún periódico, lado. no quiere salir a algún lado, y entonces, y es bien fuerte porque dice, porque dice, cuando uno no ama a alguien ya no está vivo, ¿no? Y como que de alguna manera su padre también había estado muerto en vida para ella, entonces va a estar esta pérdida del padre, o sea, primero presentarnos la figura del padre y luego la muerte de él. Pero, y lo que hace eso después con la madre, hay un poema que es bien fuerte, ¿no? Cuando dice que cuando, cuando el padre muere, es como que su madre se hubiese convertido en un globo que lo sueltan de repente, ¿no? Y que se queda volando y que por fin puede moverse en libertad, dice, como un astronauta que también se Sí, queda en órbita, pero que sabe que ya está desconectado de su nave y que lo que le queda es lo poco que le queda de vida, ¿no? O sea, porque ya hay algo también en esa desconexión que es doloroso, ¿no? Hay algo en esa desconexión que muestra el fin de algo. Y por otra parte, la pérdida de una hermana, ¿no? En la vida real de la poeta, una hermana que había nacido antes que ella fallece, ¿no? Y después nace ella y su otra hermana que cargan
o así lo muestra ella, van cargando con el peso de este fantasma familiar, ¿cierto? De esta hermana que ya no está, además de que existe una gran rivalidad entre ella y su otra hermana, a la que ella describe como la hermana linda, la hermana exitosa, la hermana rubia, ¿no? Mientras ella se siente como la hermana oscura, Claro, la hermana sombría, ¿no? Entonces va a estar esa muerte, esas pérdidas, y también una prima, ¿no? Porque hay otro poema, ¿no? En donde se dice que su madre y su tía, ¿no? Como que formaban parte de esta familia de que todos tenían que dar un hijo, ¿no? Que todos tenían que entregarle un hijo a la sí. muerte, ¿no? Que es muy brutal, y habla también del visitar la tumba, que nada más triste que visitar la tumba de su hermana, o tal vez sí, que es visitar la Sí, tumba de su prima, ¿no? la Entonces, de su exacto. primo, claro. Entonces vamos a tener esa figura, ¿no? De estos cementerios y esta relación también entre los vivos y los muertos de una familia, ¿no? Y pensar que esta hermana que ya no está, sigue estando, ¿no? Por mucho que ya no esté junto a ellas, de alguna manera ellas cargan con este peso. Y otro tema que es importante para ella es la idea de la invisibilidad, o sea, cuando lo íntimo y lo privado se vuelve casi invisible a los ojos de los demás. Ella menciona la influencia de Emily Dickinson, que está ahí anotado en el PowerPoint cómo se deletrea, por si lo Ujú. va a deletrear aquí nuestra querida Ángela. Y Emily Dickinson es una poeta también de la brevedad, de lo íntimo que se conecta con lo universal. Pasó mucho tiempo encerrada en su casa, ¿no? Entonces como la definición de alguien muy, muy privado. Y ella tiene un poema en el que dice, yo soy nadie, ¿cierto? ¿Y quién eres tú? ¿Eres nadie también? ¿No? Y cuando Louise Gluck dio su discurso de aceptación del Nobel, que yo siempre les recomiendo para este ciclo que las puedan mirar, ella se ganó el Nobel o le fue concedido este premio durante la pandemia, entonces no hubo ceremonia eh, como se hace tradicionalmente, y ella grabó un discurso, ¿no? Que se puede encontrar en YouTube. Y en ese discurso ella habla de cómo las lecturas que hacía cuando niña, que cuando niña siempre hacía concursos mentales, ¿no? Para decir cuál era el mejor poema, y siempre buscando eso. Pero después se da cuenta de que el tema de los premios, y es divertido porque lo dice durante la aceptación del premio Nobel, que es el premio más grande, pero dice, se da cuenta que el tema de los premios no es tan importante, eh, o que no era algo que a ella por lo menos la hubiese llevado a leer a ciertas personas, sino que todo lo contrario, ¿no? Ella dice que le gustaban los escritores con quienes se sentía compañeros en la invisibilidad, ¿no? Entonces, poetas que también quisieran un poco desaparecer en el fondo. Y entonces usa esta figura de Emily Dickinson. Y ella dice que a ella no es que no quiera que sus poemas se lean, no es que no, cuando habla de la invisibilidad, no es que diga que no le interesa o que sus poemas lleguen a otra gente, sino que ella dice, hay dos maneras de pensar en tu público lector cuando uno escribe, ¿no? Uno es pensar que tu público sea como un auditorio lleno de gente que te va a leer, ¿no? Y que están todos ahí en el mismo espacio, que los puedes como poner en un contenedor. Pero dice, pero hay otro tipo de poetas entre los que ella se incluye que dice, yo quiero llegar a muchos, pero no necesariamente que todos estén acá en este espacio ahora, sino que en el tiempo, o sea, saber que tus poemas le van a llegar a alguien en 20 años más, en 100 años más, no son personas que podrían convivir en el mismo auditorio, ¿no? Sino que saber que existen esos lectores, que existen esos lectores en el futuro y que van a ir llegando, ¿no? Y en este discurso de aceptación ella dice que ella cree que la Academia Sueca le dio este premio, dice, para honrar la voz íntima y privada. Dice, la voz íntima y privada que a veces decirla de manera pública lo puede aumentar o puede aumentar su impacto, pero que nunca lo puede reemplazar, ¿no? Que hay algo muy precioso de esa voz íntima y de esa voz privada, que es lo que hay que defender, ¿no? Entonces, Ararat, ¿cierto? Que es el poemario del que vamos a hablar hoy, publicado en 1990. Es un libro, de nuevo, que nos propone un viaje en el tiempo y un viaje entre heridas. Vamos a partir con
una herida, vamos a terminar volviendo a pensar esa herida. Y el título es importante porque Ararat tiene connotaciones bíblicas, digamos, tiene Claro, relación con la historia sagrada, sí, porque Ararat es un monte, ¿no? En donde se supone que llega el arca de Noé, ¿no? O sea, cuando se acaba, cuando bajan las claro, aguas después del diluvio, ahí llega, ¿no? exacto. Entonces, Sí. tiene varias cosas. O sea, por una parte, pensar en este fin de este mal tiempo, de esta, no diría una maldición, aunque, pero de este castigo, ¿no? De el Como un mundo se castigo. inunda, ¿cierto? Del mundo que se inunda, Claro. finalmente van bajando las aguas, se llega a Mm, este monte y se puede mirar desde arriba el mundo, ¿no? Entonces, es un espacio de claridad, que es algo que a la autora le importaba mucho. Ella decía que cuando uno escribe sobre el duelo, sobre la pérdida, no es necesariamente para hacer catarsis, como para como liberar todo, sino para lograr una claridad que solo se obtiene de esa manera, ¿no? Por eso también ella escribe de una manera mm, muy precisa, ¿no? Entonces, está esa idea de esta claridad que permite el mirar de pronto el mundo desde arriba, ¿no? Este mundo donde por fin ya están claro. bajando las aguas, ¿no? Y por otra parte, y esta es mi interpretación, no he buscado corroboración en ninguna parte, así que pueden no creerme, pero que a mí pero en este poemario donde se habla de un hijo, después yo busqué y el hijo de esta autora se llama Noé, se llama Noah. Entonces Mm, pensé, qué bonito, ¿no? Porque este poemario donde se habla del hijo, donde se habla de la maternidad, donde se habla de la familia, eh, que sea una palabra que remite al nombre de su propio hijo. O sea, no se llama Noé o Noah, no, claro. Sí. ¿no? El libro se llama Ararat, Mm, pero es un lugar que está asociado con esa historia. Y está con asociado, Noé. por supuesto, con ese castigo, pero también con la sobrevivencia. O sea, tampoco se llama diluvio universal, ¿no? Se llama Ararat, o sea, el punto cuando ya llegamos a alguna parte, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí una lucecita de esperanza y por eso también entiendo esa vuelta que se da entre las dos heridas. Al final pensé, cuando lo vamos a mirar, pero cuando dice que creía que no la habían amado y después se da cuenta de que su dolor quiere decir que ella amó, ¿no? Significaba que la Y amaban, claro. claro, y entonces la importancia de pensar eso. Entonces tenemos Mm, este viaje entre dos heridas, la importancia de las mujeres, más que nada, si bien la figura del padre va a ser relevante, van a estar las mujeres y hay un poema en el que incluso ella dice, como esta historia no se puede contar, ¿cierto? Porque son puras mujeres, sí, no hay un héroe, dice, no hay un héroe, y hay un momento en que dice, en mi familia el argumento o la trama es una historia de amor, ¿no? Y se va a referir un poco a la vida de estas mujeres sin héroe, pero al mismo tiempo rescatando, siento yo, ese heroísmo que está en otros lados, ¿no? Esos tipos distintos de heroísmos que no es el típico del como héroe, ¿no? Em, la historia familiar se va a infiltrar en este libro, ¿cierto? La muerte del padre, la relación con la madre, la hermana muerta y la experiencia del duelo, ¿no? De estos dos duelos, pero sobre todo la figura de esta hermana fantasma y lo que claro. le hace a la madre, ¿no? O sea, no es solo la hermana que no está, sino lo que esa muerte hace y transforma en la madre, que dice en un momento que la muerte de la hermana convirtió el corazón de la madre como en un péndulo, dice, tiene una, y que eso y Sí. que de alguna manera eso la empujaba de vuelta hacia la tierra, ¿no? Como un imán que la Como un imán. atraía hacia, claro, como que la atraía hacia la. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, Mm, de nuevo, porque obviamente la autora o la hablante, en este caso, que nos cuenta el poema, no conoció a la hermana, ¿no? claro. Pero sí ve la influencia o el influjo de esa hermana en la madre, ¿no? Y cómo Y otro, desde esa posición tratar ella de agradarle a su madre, absolutamente, porque dice, tengo de no como que, moverse, por ejemplo, ese poema en donde las retratan. Si claro, y quieres, dice, si quieres que yo sea monja, seré monja, le seré dice. monja, ¿no? Y ella Claro, dice como quiero, claro, quiero compensar por ser la que vivió, ¿no? Por el claro. hijo por la hija que no está, ¿no? Y hay otro tema que lo debería haber puesto en la otra diapositiva ahora que lo pienso, pero igual está acá, que es la infancia
Sí. Esto es son uno de los versos más famosos de ella, no están en este libro, que dice, miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria, ¿no? Como dando a entender la importancia de ese momento, porque a veces uno piensa, no sé, las experiencias que se escriben en la poesía son, no sé, los grandes amores de adulto, la desesperanza, y ella dice, no, pero la infancia, ¿no? La infancia es ese momento puro, la infancia es ese momento de experiencia, de dolores, y retratarlo, ¿no? Y retratar esa infancia y retratar esa, esa manera y volver a la infancia muchas veces en el poema. Ella le decía a sus estudiantes en estos testimonios que comentaba antes que, que el poeta o la poeta cuando escribe vuelve a ser un niño, ¿no? En el sentido de estar vulnerable, de no saber bien qué se está haciendo, ¿no? Y que de alguna manera entonces también volvemos a la infancia cuando escribimos, las personas que escribimos y sobre todo Mm. lo que dice Luis Gluck. Uno de los últimos libros que publicó esta autora fue una novela, que es una novela muy breve, eh, que se trata sobre dos hermanas, de hecho, y son dos guaguas, dos bebés, y es muy divertido porque son dos bebés pensando, eh, y se llama Rose and Marigold, un título, no lo puse ahí, pero claro, de nuevo, dos nombres de flores y tenemos la relación entre dos hermanas y en un momento en que nadie escribe, ¿no? O sea, ¿quién escribe una historia de dos hermanas cuando son dos bebés que no se pueden comunicar, ¿no? Que no hablan, que no dicen nada, y meterse en esas cabezas de recién nacidas, ¿no? Entonces, Mm. un ejercicio interesante. Para mí no es el mejor libro de la autora, me gustan mucho sus poemas. También tiene dos libros de ensayos que son preciosos. Eso sí, se los recomiendo mucho. No sé si están disponibles en español, pero se los recomiendo un montón si los ven cuando salgan en español o si los pueden conseguir en inglés. Ella es muy lúcida y en el que yo tengo, por ejemplo, el que tuve la oportunidad de leer, tiene ensayos sobre distintos temas, sobre la originalidad americana, dice, sobre el síndrome del impostor en la literatura de Estados Unidos, sobre el narcisismo, pero también hace algo muy bonito, que es que en una parte pone distintas presentaciones del libro o de estos discursos que se leen cuando alguien gana un premio y lo lee el jurado, ¿no? De escritores mucho más jóvenes que ella. Y eso es muy bonito porque uno pensaría, bueno, si voy a escribir un libro sobre escritores, voy a escribir de otros grandes consagrados, ¿cierto? Y ella no, pone la mirada en los jóvenes, los que vienen, ¿no? Entonces, nada, era así de generosa esta mujer. Entonces, así comienza, esta es la traducción de la Isla Inquieta, también voy a poner el inglés. Entonces dice, hace mucho tiempo fui herida, ¿no? Así parte, ¿no? Esa es nuestra puerta de entrada a este poemario, ¿no? Hace mucho tiempo fui herida. Aprendí a existir como reacción, desconectada del mundo. Te diré qué quería yo ser, un artilugio capaz de escuchar. Inerte no, inmóvil, un trozo de madera, una piedra, ¿no? Entonces, de nuevo esta vocación de invisibilidad, de no querer destacar, de estar ahí, ¿no? Que después lo podemos relacionar con ese también, no querer perturbar la armonía, aunque no sé si se puede hablar de armonía familiar, de no, ¿cierto? No causarle más pesar o más dolor a la madre, ¿no? Entonces dice, no inerte, no es que quiera morir, ¿no? No inerte, sino que inmóvil, ¿no? Un trozo de madera, una piedra, que uno pensaría, una piedra, pero en el universo de Gluck, ¿no? Con la importancia que le da a la naturaleza y a todo, la piedra tiene peso, digamos, tiene belleza. Entonces te diré, hace mucho tiempo fui herida, ¿no? Entonces con eso vamos a empezar y después vamos a cerrar de la otra manera. Entonces en inglés, ahí no haga las señas si quieres, ¿cierto? Dice, long ago I was wounded, ¿cierto? Lo mismo, I learned to exist in reaction, ¿cierto? En el otro caso dice, aprendí a existir como reacción, ¿cierto? O sea, reaccionar a las cosas más que yo proponer, ¿no? Sino que estar ahí atenta a lo que pasaba. Out of touch with the world, ¿cierto? Desconectada del mundo. I'll tell you what I meant to be, a device that listened, ¿cierto? Un aparato, un artilugio lo traduce. Not inert, still, a piece of wood, a stone, ¿no? Eh, y después hay otra estrofa que nos vamos a saltar porque no podemos ir así por cada poema, pero después al final de ese mismo poema dice, nací con una vocación, dar testimonio de los grandes misterios.
ahora que he visto tanto el nacimiento como la muerte, sé que de la oscura naturaleza son solo pruebas, no misterios, ¿no? Entonces, de nuevo, ahora que he visto tanto el nacimiento como la muerte, de nuevo las dos cosas, vio nacer, ¿cierto? A su hermana, no la que falleció, y vio la muerte de su padre, y entonces eso le da una manera de acercarse a la vida, ¿no? Y esa es su vocación, ¿cierto? Nací con una vocación, dar testimonio, ¿no? Eh, y después termina de esta manera, perdón que como que el PowerPoint le pone esos circulitos al lado, pero termina con primer recuerdo, que es muy interesante porque pensemos que damos todo el recorrido del poemario y terminamos con primer recuerdo, que pareciera último recuerdo, ¿no? Pero es primer recuerdo, ¿cierto? Y dice, hace mucho tiempo fui herida, ¿no? Volvemos al mismo verso, hace mucho tiempo fui herida, pero ahora vamos a cambiar el enfoque, ¿no? Y dice, viví para vengarme de mi padre, no por lo que él fue, sino por lo que fue de mí. Desde el principio, desde niña, creí que el dolor quería decir que no me amaban, que amaba, quería decir, ¿no? Entonces, en inglés, ¿cierto? De nuevo, first memory, y dice, long ago I was wounded, la misma. I lived to revenge myself against my father, not for what he was, for what I was. From the beginning of time in childhood, I thought that pain meant I was not loved, it meant I loved, ¿no? Lo digo en inglés en este caso porque ahí hay una diferencia. ¿Cierto? Dice que el dolor quería decir que no me amaban, que amaba quería decir, yo creo que de repente se puede perder que es que ella amaba, no que amaba que el padre la amaba o alguna distorsión así. Entonces, el dolor no quiere decir que no te amen necesariamente, o esa es la resignación, ese es el aprendizaje que tenemos después del poemario. El dolor no quiere decir que no la amaban, sino que ella amaba, y como ella amaba a sus padres, a sus hermanas, a la vida, le dolía, ¿no? Que finalmente que te duela algo quiere decir que te importa, ¿no? Y entonces poder apreciar ese dolor con esa perspectiva más relacionada como con una resignación y con una paz que con lo que teníamos al comienzo, ¿no? Si bien ella dice, viví para vengarme de mi padre, ¿cierto? No dice que es por él, contra él, sino que es por mí, ¿cierto? Después, la presencia de la muerte también va a estar incluso cuando se piensa casi cuando uno mismo puede morir, ¿no? Y hay otro poema que habla sobre la muerte acá y sobre el lenguaje, ¿no? Que se llama Lamento, y dice, de pronto tras tu muerte, aquellos amigos que no se pusieron nunca de acuerdo en nada, se ponen de acuerdo acerca de tu carácter. Son como una casa llena de cantantes ensayando la misma partitura, que fuiste justo, fuiste bondadoso, que viviste una vida afortunada, ¿no? Entonces también lo que pasa luego de la muerte, cómo nos empezamos a llenar de versiones en Chile, porque yo sé que hay gente que de repente se conecta a otros lados, existe el dicho, no hay muerto malo, ¿no? Porque Claro. que se dice coloquialmente, porque claro, cuando alguien fallece y empiezan, no sé, se hablan en los funerales, por lo general, claro, se van a destacar los aspectos buenos y siempre eran generosos, eran amables, eran todo lo lindo, ¿no? Entonces, ella que tiene otra mirada, ¿no? De su padre, nos muestra esto, pero también nos va a mostrar su propia versión de quién era el padre, ¿no? Eh, y vamos a tener también este trauma de sobrevivir, ¿no? A ver, hay en teoría del trauma se habla mucho de que sobrevivir también es una experiencia traumática, porque a veces uno piensa, no sé, que te pasa algo terrible es una experiencia traumática, pero dice, parte de ese trauma es sobrevivir, ¿no? Sobrevivir y que a veces, no sé, que hay un accidente y tú sobrevivir y la otra persona no, y esa culpa de ser la persona que queda y que la otra persona haya fallecido. Pero incluso cuando estás sola y te pasa algo, como viene de ese casi, casi no la cuento, casi pasó, y entonces lo terrible también de ser quienes sobreviven. Y una de las cosas que pesa sobre estas niñas en este libro son las que sobrevivieron, ¿no? Entonces, este es un pedacito de uno de los
de los poemas que se llama Animales y dice: mi hermana y yo nunca nos aliamos, nunca nos enfrentamos a nuestros padres. Teníamos otras obsesiones, por ejemplo, sentir que las dos éramos demasiadas para sobrevivir, ¿no? O sea, brutal. Brutal y además, insisto, o sea, piensen en las palabras que están usando, un lenguaje simple, sin mucho adjetivo, sin mucho adorno, seco, al grano, la cuchillada, ¿no? ¿Cierto? Claro. Teníamos otras obsesiones, por ejemplo, sentir que las dos éramos demasiadas para sobrevivir, o sea, brutal. Y acá otro que va un poco en el mismo tono, que es otro poema que se llama Una fábula, donde se hace alusión también a una historia de la Biblia, del rey Salomón, ¿cierto? Esta típica Sí, historia que llegan dos mujeres y hay con un niño, ¿no? Con un bebé, una guagua, y claro, eh, las dos se la están peleando, los dos dicen que son la madre, y el rey le dice, bueno, entonces vamos a partirlo por la mitad, ¿no? Y entonces, porque, bueno, decisión salomónica después se va a llamar, ¿no? claro. Eh, y entonces lo que sucede es que la verdadera madre, como quiere a esta criatura, dice, no, 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 que se la quede ella para evitar que la maten, ¿no? Que la partan por la mitad, y ahí el rey se da cuenta de que la madre es ella, ¿no? Y que pareciera en cierto nivel contradictorio, porque uno dice, si yo soy la madre, ¿cómo lo voy a entregar? Pero claro, lo quieres entregar porque efectivamente te preocupa su bienestar y obsesionarse con esta pelea haría que este niño falleciera. Entonces acá se cuenta esa historia al comienzo de este poema que se llama Una fábula y después termina con esto que también es otra cuchillada con el cuchillo del padre de nuestra autora, ¿no? Dice, imagínate ahora que ves a tu madre desgarrada entre dos hijas. ¿Qué podrías hacer para salvarla si no estar dispuesta a destruir tu propia vida? Ella sabría distinguir a la auténtica, la que no aguantaría que a su madre la partieran en dos, ¿no? Entonces da vuelta esta historia, ¿no? De esta madre que ahora hay dos hijas que se pelean por su atención, ¿no? Esta madre desgarrada entre esas dos hijas, que además hay que agregarle el fantasma de la otra, ¿no? Y que entonces una dice, la única manera de salvarla para esta hija siente esta culpa, siente este peso de, entonces me tengo que autodestruir para que solo quede una y ojalá que mi madre se dé cuenta entonces que yo era la auténtica, Claro. ¿no? Ella sabría distinguir a la auténtica, la que no aguantaría que a su madre la partieran en dos. Más, otro tema, ¿no? Va a ser esta voz Sí. que nos va contando, ¿no? Y entonces, una de las cosas que también van a estar presentes en estos poemas va a ser eso, el creer, no creer, sobre todo cuando tenemos esta voz confesional que va contando cosas de la familia, si puedo creer o no. Y tenemos este momento, ¿no? En el blog se le llamaba el narrador indigno de confianza. Yo le diría el narrador poco confiable, en inglés es unreliable narrator, ¿no? Que es esta figura de el narrador en novelas, ¿cierto? Al que no se le puede creer, ¿no? Porque lo que nos está contando no necesariamente tiene cómo saberlo, ¿no? Hay muchas novelas que juegan con este tipo de narradores. Y entonces tenemos este poema donde la hablante dice, no me hagas caso, me han roto el corazón, no puedo ver con objetividad. Sé quién soy, he aprendido a escuchar como un psiquiatra. Cuando hablo con pasión es cuando menos debes confiar en mí, ¿no? Y entonces Lo algo, advierte en todo caso. es una advertencia, pero también es algo muy inteligente y muy juguetón, ¿no? Porque esto es ya más adelante en el libro también. Y entonces nosotros hemos venido como lectoras y lectoras escuchando todo esto y de repente es como, pero no me hagan caso, ¿no? Me han roto el corazón. No puedo ver con objetividad, como dando a entender que obviamente en esta situación de dolor, obviamente hay que tomar las historias y las versiones con un poco de atención, porque por supuesto, ¿cierto? No puedo ver con objetividad, ¿cierto? E incluso llega un momento cuando dice,
gana nuestra confianza otra vez. Ella dice, sé quién soy, he aprendido a escuchar como un psiquiatra. Y entonces uno diría, bueno, la figura de autoridad del psiquiatra, entonces como sabe escuchar como un psiquiatra, podemos confiar en ella, y entonces nos vuelve a dar vuelta la situación y dice, cuando hablo con pasión es cuando menos debes confiar en mí. ¿No? Que uno diría, porque vemos la... Entonces también hace eso. Un breve paréntesis, también otro de los temas que ve Luis Gluck cuando ve en estas etapas de la vida de las personas, sobre todo las mujeres, los cuerpos de las mujeres, Sí, uno de los temas también va a ser la figura humana, la delgadez. Ella sufrió de anorexia de anorexia cuando joven, claro. durante, durante mucho tiempo y pasó por tratamientos psiquiátricos también, mucha terapia para poder sobrellevar esta situación. Entonces también hay mucho, hay como un hambre, no, no se ve tan claro aquí, pero va a estar esta presencia también de discursos sobre salud mental a veces en algunos de sus poemas y la idea esto de estos cuerpos, de este no comer, de este privarse de cosas que vamos a ver en algunos de los poemas. Más, dice, se me daba bien sentarme quieta, inmóvil, para ser buena chica, complacer a mi madre, distraerla de la niña que murió. Quería ser lo bastante pequeña, aún lo quiero, un juguete que puede pararse o seguir, pero siempre en la misma dirección, ¿no? Entonces, de nuevo volvemos a estas imágenes, ¿no? De estas niñas, sobre todo de la hablante más que la hermana, ¿cierto? La niña quieta, inmóvil, o sea, volvemos a esos primeros versos del primer poema de quería ser no inerte, sino inmóvil, ¿cierto? Un pedazo de madera, una piedra, ¿no? Entonces, como su presencia dentro de este universo familiar, ¿cierto? Se me daba bien para ser una niña buena y distraerla de la niña que murió a la madre, ¿no? O sea, sabe que por supuesto no puede hacer que lo olvide, pero por lo menos distraerla. Y después en otro poema, ¿cierto? Que acá le habían puesto nana, porque claro, las nanas, ¿no? Como estas Sí. cancioncillas de... Yo le puse canción de cuna, ¿no? En inglés es Coincido lullaby, contigo. ¿cierto? Que es Lola, sí, canción de cuna, pero claro, está esa contradicción porque es una canción de cuna, pero para niños que mueren, ¿no? claro. Que es muy brutal, ¿no? Entonces, en este poema ella dice, mi madre es una experta en una cosa, en mandar a la gente que ama al otro mundo, ¿no? Terrible. Y habla y dice que se prepara para esta muerte como se preparó para los otros hijos, de fijarse en la ropita, ¿no? Y entonces está toda esa Claro. atención a este personaje que no está. Y ahí eran los que tenía guardados acá en la presentación, pero también hay un montón de otros y podemos mirar más. eh, pero vamos a tener esta figura también de el que quería mostrar, lo puedo mirar después, o miren, lo pueden mirar ustedes también en el blog, de Claro. la hermana, o sea, de la madre que el corazón se le hace de piedra y la lleva hacia la tierra, las visitas al cementerio, y también este padre que no, de alguna manera no se involucra con lo que, con lo que está pasando, ¿no? Y también hay otro momento cuando hablamos de la naturaleza, después de este libro, la autora publica Iris Salvaje, por el que gana múltiples premios, donde tenemos esta atención al jardín. En este caso no es tanto esa presencia como de un jardín, pero sí van a haber ciertas presencias naturales, primero partiendo porque ella se sienta como una roca, pero también el mar, ¿no? El mar va a aparecer en algunas oportunidades, ¿no? Cuando habla de la tía y dice que ella le temía al mar porque le había quitado algo, ¿no? Y que después se da cuenta de que, claro, que las olas cuando se acercan a la tierra impactan con violencia, ¿no? Entonces que finalmente cuando se Claro. acercan a nosotros siempre va a estar esa violencia. Entonces va a aparecer también esta figura del mar para unir los destinos de estos personajes. Yo no sé, Domingo, ¿qué te pasó a ti leyéndolo? Si hay algún favorito, algún verso, ¿cómo te fue a ti con la lectura de Ararat? Sí, a mí, bueno, el dato curioso de Ararat, por ahí lo leí en alguno de, haciendo búsquedas de esto. Yo nunca la había leído.
así que ¿Ya? agradezco la oportunidad. Me impactó muchísimo. Este en particular, el que leí en la introducción de la Ujú, confesión, sí, lo sentí muy, muy cercano, la verdad. Entonces, no sé si luego ahí tú lo podrás mostrar, pero ya. ese que decir que no tengo miedo es algo que yo creo que es transversal a todas las personas. Nadie puede no decir que no tiene miedo a algo. Ujú. Y lo otro que me llamó la atención del título de Ararat es que encontré por ahí que decía que hacía alusión a un cementerio judío en Nueva York. Sí, también, sí. Cuadra un poco también porque ella es de familia judía, Sí. entonces creo que por ahí podría ir también la explicación de esto. Eh, Sin embargo, me gustó mucho tu interpretación de lo que significa Ararat con esta alianza o la nueva alianza que hay, que se produce después del castigo de Dios a la humanidad, en esta escena en donde Noé hace el sacrificio y Dios promete que nunca más va a haber una terrible acción como la que fue el diluvio. Y, y sí, a mí la verdad es que me pasó algo como una muy querida amiga que decía ella que muchas veces trata de extraer una historia de los poemas. Entonces, ella lee y se pierde, decía. A mí me pasó algo parecido. Trataba de alguna forma, colocar como, tratar de que fuera como una historia, como un libro, como una novela. Y también me perdía un poco a veces en la representación de las imágenes. Ujú, Yo creo que por ahí va mis conceptos de este, pero de todas formas, finalmente, si yo digo, me gustó mucho su poesía, me provocó eh, en varias ocasiones eh, hacer como una mirada hacia mi propia familia. Así ujú, que logrado el objetivo de haber leído Ararat. ujú. No, muchas gracias por decir eso, porque yo creo que a mucha gente le pasa de, como estamos más acostumbrados a la narrativa y a leer historia, ¿no? Entonces uno se enfrenta a un libro de poemas y como es un libro, no sé cómo que, porque claro, leer un poema suelto es otra cosa, pero leer el libro completo uno le trata de buscar como la historia que está queriendo contar. Y si bien hay muchos libros los que eso no funciona, ¿no? Creo que en este caso en particular, Ararat sí se presta un poco más para hilar Claro, algún tipo de historia porque tenemos estos mm. personajes recurrentes que los vemos en distintos momentos de sus vidas, Claro que ¿cierto? van transitando desde el principio Exacto. a lo Entonces, largo como de... que, no sé, almorzamos con ellos cuando el padre está ahí leyendo el diario, pero después sabemos cuando está enfermo, ¿no? Y le Mm. cuenta a la hija y le dice que no está sufriendo, que no siente dolor, ¿no? Entonces tenemos estos momentos de vulnerabilidad también de estos personajes, la propia hablante, ¿no? Y la carga que ella lleva encima, ¿no? Esto de ser la hija que vino Claro, después de la hija que falleció, esta madre que de repente y hay un momento que ella dice, como se acostumbra a que las cosas que tienes se pueden ir, te las pueden quitar, y entonces dice, cuando algo se echaba a perder, bueno, se bota, se vota, como, claro. porque claro, ya había esa cosa de ese desapego, porque qué sufrimiento si no, ¿no? Entonces, de nuevo, pensar en los ecos de esa pérdida en las personas que se quedan, ¿no? O sea, no es tanto... aquí no tenemos una obsesión con esa hermana muerta en el sentido de mirar fotografías o contar más cosas sobre quién fue, su muerte, ¿no? Sino que es lo que hace en los que quedan, ¿no? Entonces, ¿qué hace este fantasma en esta familia? Transforma a la madre, ¿no? Que de alguna manera tiene que seguir adelante porque tiene dos hijas, ¿no? Pero que carga con esa ausencia. Y por otra parte, lo que pasa con el padre, lo que pasa con ella y su hermana, la competencia entre ellas, la rivalidad. eh, entonces, se nos arma igual. Yo siempre me gusta Mm. usar la figura de este cuento típico de cuando uno es niña que se llama La vendedora de fósforos, Ay, eh, qué terrible. que es terrible, sí. Bueno, pero este poemario no digamos que es terrible. Bueno, No, claro. Pero espérate, a propósito de la vendedora de fósforo, yo se lo leí a mi hijo a los 4 años, con un ya, final, pero completamente distinto. alternativo, Ahora, ya. claro.
ahora lo he ido acercando un poco más a la realidad. Así que solo eso, un paréntesis. Ya, bueno, entonces en ese cuento, por si alguien no lo recuerda o nunca lo leyó, tenemos a esta niña pobre, ¿no? Que es Navidad, están todas las personas celebrando, está nevando y ella vende cajitas de fósforo, ¿no? Y nada, nadie le presta atención, nadie le ve, compra y ella le está dando mucho frío, entonces empieza a prender los fósforos, ¿no? Y como que cada fósforo de alguna manera le da una historia, ¿no? Le permite ver ciertas cosas, ¿no? Entonces yo siento que a veces los libros de poemas son como esos fósforos, como que uno los enciende y tiene este acceso como tú decías, como no necesariamente historias, pero algunas imágenes, a unos chispazos. Mm, O sea, sí, yo creo, no están los elementos para construir toda la historia de esta familia, ¿no? No es el propósito ni la intención tampoco, pero sí claro, están como estas instantáneas, ¿no? Estas imágenes, este mirar momentos de esta familia y este título Ararat, que lo bueno que tiene es que tiene todas estas dimensiones y como ella también es una gran estudiosa de las culturas, eh, obviamente no se le escapa la referencia, ¿no? Entonces tenemos todos esos niveles los que podemos mirar, pero de nuevo yo quiero creer, sobre todo por este final, ¿no? De terminar con eh, yo amé, ¿no? Yo amaba, ¿no? Por eso me mm, dolía y volver al amor y al yo quiero. Mirar esa lucecita también de esperanza que viene del nombre también Ararat, como tú decías, o sea, es el fin de ese castigo, el pensar que ahora van a estar las cosas bien, ¿no? Ese momento de esperanza, sin que sea como un optimismo y una esperanza ingenua, ¿no? O sea, es luego del diluvio, luego de que muere casi todo el mundo, ¿no? Viene después de algo muy brutal, ¿no? Entonces, es esa esperanza que viene no de obviar o de no ver las cosas terribles que suceden, sino después de eso, ¿no? Con esa claridad y con esa lucidez. Y tal vez por eso mismo, con intención de aprovecharlo más, ¿no? O sea, sobreviviste a esto, ahora, ¿qué hacemos, no? Y lo mismo, en el caso de la hablante en este poema. ¿No? Ella sobrevivió, la hermana anterior no, ella sobrevivió y por supuesto eso es una culpa y eso es un peso, pero también le da la oportunidad de vivir, ¿no? De apreciar la belleza, ¿no? Después cuando el hijo y lo mira, ¿no? La sobrina, o claro, sea, esta vida que continúa, ¿no? A pesar de los dolores, ¿no? Entonces, de nuevo está este volver a las imágenes de las estaciones, ¿no? De pensar que hay momentos en la vida en que estamos más en otoño, más en invierno, y hay otros momentos en que se florece. Esta imagen del jardín también la usa mucho una poeta uruguaya que se llama Ida Vitale, por si mm, son cosas que les interese revisar. Este volver al jardín, a la naturaleza y a los ciclos, ¿no? Y la confianza que eso significa y el aprendizaje que eso significa, porque uno sabe que, bueno, ahora con el cambio climático es distinto, pero uno sabe que, no sé, en invierno no van a ser 35 grados, o no debería, ¿no? En invierno no voy a poder ir a la playa. Entonces uno se acostumbra, claro, su cuerpo se acostumbra a ciertas cosas y por eso también a uno lo desorienta o la desorienta tanto cuando, no sé, se pone a llover en verano, ¿no? Como porque hay algo, ¿no? Una sorpresa. Entonces también está ese aprender a vivir, ¿no? Y un aprender a aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Y que después del otoño viene el invierno y la primavera y el verano y que hay ciclos que van más allá de nosotros y que hay cosas fuera de nuestro control. Yo creo que eso también está muy presente ahí. Así que yo abriría a preguntas y comentarios. Quiero saber cómo les fue y si hay tiempito, feliz de mirar un par de poemas más, como desde la página. Yo también les mandé el link a uno de los poemas más famosos de Luis Gluck, que se llama Octubre, que además también es fuerte porque ella falleció en octubre también. sí, Así que en octubre es el mes en el que se da el premio Nobel. Entonces es un mes bien, bien cargado. sí. Así que no sé ahí, Pablo, que si ha Vamos estado a viendo las invocarlo porque a lo lecturas. mejor Pablo no quiere prender su cámara, pero lo Bueno, vamos a pero puede invocar ser la para que voz, aparezca. puede ser la voz en la Ahí oscuridad. está Ahí está. Pablo, bien. Y aquí estamos reemplazando a Mónica, así que vamos a ir con algunas preguntas, si bien
no son demasiadas. Vamos a empezar por un par que nos planteó Iván Domínguez. La primera es ¿qué elemento simbólico destaca en este poemario? Y luego nos plantea otra pregunta que ¿quién es el autor de las traducciones de los poemas que están proyectando? Yo Eh, creo que la edición bilingüe de Visor de Poesía con traducción de Andrés Catalán. sí. No, yo, como digo, yo lo leí en inglés y las traducciones son de ese blog que compartimos ahí, y ahí sale Claro, el nombre del sí. autor para que lo busquen, sí. Qué Ujú, bueno que hayan podido leerlo en la edición de Visor. Claro, yo la revisé y me parece que son adecuadas las traducciones, sí, las que están disponibles para que cualquier persona las pueda mirar. Y sobre el simbolismo, de nuevo, de partida, como decíamos, el título, todas esas referencias ya sea al cementerio judío, ya sea como a este fin del castigo divino, la posibilidad de una nueva oportunidad luego de algo terrible. Eh, yo quiero seguir haciendo la conexión con el hijo, que además el hijo se llama Noé, como en un poemario donde se habla de la maternidad, tanto de la maternidad de esta madre que pierde a su hija y la relación con sus dos hijas, y después la relación que la hablante tiene con su propio hijo, ¿no? Y que también lo compara. Hay un momento terrible en que dice que no lo quiere como pensó que lo iba a querer. O sea, es una maternidad bien con muchas luces y sombras. Em, También el tema de la naturaleza, los objetos van a importar, ¿no? Los retratos, el pendiente, la roca, el pedazo de madera, o sea, va a haber una vuelta también a eso, a esas presencias dentro de la familia, el periódico. Yo creo que se puede hacer un poco un inventario de todos estos elementos que rodean a los personajes y a estos poemas de Ararat, como el inventario que configura una familia, ¿no? Y todas estas cosas que pasan. El mar, de nuevo, como está constante. Y piensen en un poemario como Ararat, que nos trae el eco del Arca de Noé, el diluvio, el agua, el mar. Por supuesto que adquiere como un signo de alerta, ¿no? O sea, efectivamente el mar se lo puede llevar claro. todo, ¿no? Y en el caso de este Ujú, poemario, el mar efectivamente se lleva, no se nos cuenta mucho más, pero sí se dice que a la tía el mar le arrebató algo, ¿no? Capaz se da a entender que sí, puede haber sido que se ahogó, ¿cierto? Su hija, y entonces la relación de estas mujeres con el agua, y así un montón más. En otros poemarios de ella sí va a haber más simbolismo con la tierra, las hojas, las estaciones, o referencias también a, no sé, por ejemplo, la granada, la fruta, se usa en varios poemarios de ella, sí, y uno podría pensar en como, oh, no sé, la fruta favorita de la autora o algo, pero es porque la granada es un elemento que simboliza a Perséfone, ¿no? Se la asocia a Perséfone y sus idas al infierno, ¿no? Y la granada también como un fruto bastante particular porque esconde adentro todas estas semillitas. Entonces van a haber muchas, claro. muchas lecturas así en Iris Salvaje con los distintos tipos de flores. Hay flores más resistentes que otras, se van a analizar distintos tipos de flores y el cuidado que requieren esas flores. Se va a hablar sobre las raíces, por ejemplo, sobre las enredaderas, ¿no? Y si bien se está hablando de la naturaleza, de nuevo llegamos a lo humano, ¿no? También porque para esta poeta todo está conectado, además, no nos podemos separar, no podemos creer que vivimos aparte de los árboles, aparte de las hojas, aparte de la tierra, ¿no? Entonces, también está esa llamada, en relación a volver a esos elementos también. Entonces, eso se me ocurre como primer acercamiento. No sé, Pablo, si hay más comentarios o si nos quieren contar también cómo fue la experiencia de leerlo. Tal vez no habían alcanzado a leer mucho, tal vez ahora se leyeron uno a la pasada, pero me parece interesante saber, sobre todo porque nosotros no solemos incluir tantos libros de poesía porque sabemos que a veces genera rechazo, a veces es más difícil, pero en este caso era bonito. O sea, a mí me gusta mucho ella y quería hablar de ella. Y bueno, después tuvimos el triste desenlace de que falleció el mes pasado. O sea, no,
Claro. hace poquito más de un mes. Y claro, también se va a estar revisitando su obra de otra manera. Pero nada, o sea, es una voz que, de nuevo, parece estar yendo siempre hacia lo privado, hacia lo más íntimo, hacia adentro, y sin embargo conecta con todo, ¿no? O sea, no se trata otros poetas que están haciendo protesta o denuncia. Acá hay otro tipo de protesta, quizá más silenciosa, y también pensar la literatura como esta conversación con otros poetas, con otras voces, con otras personajes. O sea, si voy a hablar de las mujeres, voy a hablar también de estas mujeres de la literatura, ¿no? Voy a hablar de Penélope, ¿no? Voy a hablar de Eurídice, voy a hablar de Perséfone, no voy a rescatar a estas mujeres también en lo que hago. En ese sentido se parece un poco a lo que hace Anne Carson, la poeta canadiense. Carson es Carson, el apellido de la autora. Y ella también es otra autora que va mezclando cosas muy personales y cosas muy íntimas con un volver a los clásicos. Ella fue traductora de Safo, ¿no? Esta poeta, Safo. Entonces, la comunicación constante también con nuestro pasado, como con nuestras tradiciones, con nuestras raíces literarias, también va a ser importante en la obra de Gluck. Pablo. Sí, mira, tenemos otra pregunta de Marcelo Rutia que nos pregunta, ¿Ararat podría ser un cierre al dolor y desapego? Es que yo no creo que sea un cierre. eh, Creo que cierre y desapego son dos cosas distintas además. Entonces me parece que sí hay una cierta, de nuevo, la claridad que la poeta siempre decía que venía a través del escribir sobre un dolor, que más que te lleve a poder purgar todo lo que sientes o aliviarte de toda tu carga, sí te da un ojo claro, ¿no? Sí te da esa visión sobre lo que te está pasando, que es purificadora, que es importante. Pero yo creo que nunca se cierra, y yo creo que tiene que ver con esto cíclico y también con las repeticiones que se ven en la poesía de Gluck, ¿no? O sea, pensar en esta familia, no es solo la madre quien pierde a su hija, sino que la hermana también, ¿no? En mi familia, dice, las mujeres siempre tienen que entregar algo. Entonces está esta idea de no es algo individual particular que solo le pasa a alguien, sino que es algo que se repite y que se repite en esta familia y se puede repetir en otras personas. Entonces el dolor nos hermana y el dolor nos hace parte de algo que no se acaba nunca, ¿no? Entonces yo creo que no hay un cierre al dolor, eh, pero sí, no sé si usaría desapego, pero hay una cierta resignación o una cierta comprensión de que la muerte es parte de la vida. O sea, no pensar la muerte como es algo terrible y doloroso, por cierto, pero no como una tragedia excepcional, sino como algo que nos pasa a todos, ¿no? Todos vamos a morir en algún momento, ¿no? A todos nos toca el dolor en algún momento u otro, y entonces, de nuevo, junto con la idea de la autora sobre las estaciones y pensar la vida un poco así, ¿no? O sea, hay ciclos, hay tiempos para todas las cosas, hay tiempos para que las cosas sanen. Si yo siembro una semilla hoy día, mañana no va a estar la planta, ¿no? Hay una cierta paciencia también frente al dolor, yo creo Claro. que muestra ella también, ¿no? O sea, las cosas toman su tiempo, pero también hay un cierto aprendizaje. Por eso a mí me gusta mucho que el libro o sea, termine con un poema que empieza con el mismo verso, pero que le dé un giro, ¿no? Y que terminemos en el amor, ¿no? O sea, como más allá de ella sentía, ¿no? O la hablante sentía que no la amaban y que por eso sufría tanto, y ella dice, o sea, tal vez igual puede ser algo de cierto, pero dice, lo importante es, no, yo sufría porque me importaba, porque yo amaba, ¿no? Porque si ella no le hubiese importado nada, no habría sufrido por las cosas que pasaron. Entonces, el dolor como Claro. señal de que algo importó, de que algo fue importante, de que hubo amor, ¿no? Y entonces, y quedarse con eso. Y para mí eso me Exactamente. parece luminoso, pero no creo que signifique un cierre nunca. Y no un desapego porque es dolor, ¿no? O sea, no lo está, pero sí ese aprendizaje o esa comprensión al final de todo, esa sabiduría, ¿no? Después del dolor, yo creo. eh, lo que viene con Ararat, ¿no? Lo que viene después, ¿no?
que obviamente la humanidad no aprendió su lección y vamos a ver un montón de cosas que pasan después en el Antiguo Testamento, pero de eso no se trata. Pero viene, pero viene el Nuevo Testamento, que Viene el es Nuevo Testamento después, Solomón. claro. Pero sí, pues, o sea, tenemos un montón de historias ahí bien, bien terribles y de hijos que hay que Claro, sacrificar y al final no se sacrifican, ¿cierto? Hay un claro, montón de sí, cosas. El es verdad. mar, Envidia envidias entre hermanos que después se transforman en príncipes de Egipto y cosas así. Bueno, exactamente. oye, Entonces, Pablo, habíamos dicho algo, a lo mejor la José no sabe, pero habíamos querido, y en honor al tiempo tal vez, hacerlo ahora de abrir los micrófonos. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, yo creo que ahí podríamos, para ordenarnos, que Ujú. vayan levantando las manos quienes quieran poder hablar directamente, plantear sus preguntas o comentarios. Y por mientras iba a aprovechar de plantearle un comentario a María José, que Mayra nos dice que la poeta era budista y dice que el budismo trabaja el desapego, que por ahí como que ella lo había relacionado. sí, sí, pero también en el sentido de, o sea, de nuevo, o sea, como este entender que el dolor es parte, como que todo esto es parte de la vida y de, pero sí, por cierto, o sea, yo no soy especialista en budismo, pero me imagino que, o sea, esa interpretación también es válida. Yo pensaba el desapego como en general, como un desligarte y que no te importe, pero terminamos con el poemario con ella diciendo que el dolor significaba que le importaba. Entonces yo creo que está, que está eso ahí. Justo me enteré hace poco, porque volvieron a poner, creo que en Netflix, esta serie que se llama Six Feet Under, como 6 metros bajo, 6 pies Ah, bajo, sí, 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 ¿cierto? sí. Que esta Ujú. serie sobre esta familia que tiene una de estas casas donde se celebran funerales y trabajan los cuerpos, ¿cierto? Los embalsaman y esas cosas. Una Y funeraria, una claro. funeraria, exactamente, y se comentaba que el creador o también tenía como, era budista, y entonces por eso también esta idea de la muerte, todos los episodios de esa serie, alguien muere al comienzo y está todo el proceso de celebrar su funeral, entonces esta idea de la muerte como algo que está ahí todo el tiempo Mm. ocurriendo y ¿cierto? Creo que es parte también de lo que nos está mostrando Luis Gluck aquí en este poemario. Entonces invitamos a quienes quieran plantear sus preguntas, que le abramos el micrófono. Así que quien quiera hablar, Expresarse, saludos, Sí, acuérdense aceptamos que de es la todo, última sesión, o sea, no es la última de claro. la vida, vamos a volver en No, marzo sí, y esperamos exactamente. poder anunciarles la cartelera en algún momento, ojalá de diciembre o principios de enero, para que ojalá puedan aprovechar las vacaciones quienes quieran para ir avanzando en las lecturas, porque sabemos que a veces Exactamente. pasa que si bien es un libro por mes, a veces pasa que hay meses más complicados, entonces siempre puede servir adelantar el trabajo, adelantar las lecturas aprovechando las vacaciones. Entonces, nuestra idea con el equipo de la biblioteca es poder revisar las encuestas cuando se las manden lo antes posible Sí. y así poder definir cuál va a ser Prontamente van a ser enviadas. eso, para poder revisar cuál va a ser la cartelera del próximo año y que ustedes puedan preparar sus lecturas. Exacto. bueno, hasta ahora no nos ha llegado ninguna solicitud, así que quería aprovechar de leer un par de comentarios más. Dale. Bueno, todo agradeciendo un montón la lectura, varios la leyeron en inglés. Eh, y hacen un comentario, Carolina Solander dice, a mí me gustó mucho el poemario, hago eco de las palabras de Domingo respecto a su cualidad narrativa en algunos puntos y por su lenguaje directo y preciso me recordó mucho a Sharon Olds en su Sí. libro The Dead and the Living o Dramatis Personae de Alejandra del Río, que da Ujú, voz a mujeres silenciadas en la mitología y la historia. ujú. Buenísimo, sí, yo te encuentro toda la razón. E insisto, no hay que leer los libros de poemas buscando historias, pero en este caso
este poemario sí se presta bastante, insisto, por esta recurrencia de las figuras, de la historia. De alguna manera vamos acompañando a ciertos personajes en distintos momentos, si bien obviamente no se nos cierra una historia, y yo creo por eso tampoco se cierra el dolor de alguna forma. Tenemos esta ilusión de círculo, de volver a, hace mucho tiempo fui herida, y nací, ¿cierto?, para Mm, vengar, ¿cierto?, para vengarme de mi padre, pero finalmente, claro, se da cuenta de que ella amaba, ¿no? Y terminar en esa nota. Además que cuando dice, hace mucho tiempo fui herida, tampoco nunca se nos revela exactamente cuándo fue, ¿no? Cuándo es esa herida, ¿no? Porque sí, no se nos muestra un hecho preciso, que uno diga, ah, en este momento en que la madre dijo esto, el padre dijo esto, pasó tal cosa, sino que es como esta herida de vivir, ¿no? En algún momento fui herida, no sé cuándo quizás, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo fui herida y voy cargando con esta herida también y existiendo con esa herida. Hay un momento también que me gusta mucho cuando dice que el poema dice que la madre le dice a ella que por qué si te quejabas tanto de lo terrible que eran las familias, tú decidiste tener una, ¿no? Como tú sí, decidiste tener hijos, tú decidiste formar una familia también, ¿no? Entonces, yo creo que esa mm, exploración de lo familiar, de los lazos familiares, y también esa exploración de los lazos familiares en figuras mitológicas, o sea, cuando pensamos en Perséfone, claro, está la historia de que descienda a los ujú, infiernos y qué sé yo, pero también es mucho la relación con su madre, ¿no? Su madre que baja a hablar, ¿cierto? Para pedir que le devuelvan a su hija y finalmente lo convence y dicen, ok, la mitad del año, ¿no? La mitad del año y la mitad del año está bajo tierra y cuando está bajo tierra, entonces la naturaleza entristece y se caen las hojas, los árboles pierden las hojas, llueve, ¿cierto? Hasta que vuelve la hija. O sea, volver también esta historia al dominio o al marco de lo familiar y la relación de una madre con su hija. Además, aquí no es el padre el que va a buscar a su hija, que podría haber sido como a pelear por su honor, ¿cierto? Para que no se aprovechara de ella, Hades, qué sé yo. Es la madre, ¿no? La madre la que claro, baja a los infiernos a buscar a su hija, como mm, tremenda historia. La madre que su madre no puede ser, además, porque obviamente la madre de la hablante de este poemario no sé, o sea, si bien el corazón la tira hacia la tierra, ¿cierto? Y tenemos ese momento así, como de ir a buscar a su hija donde sea que se haya ido, finalmente se queda claro, arriba para estar con sus dos hijas, para estar con su esposo, para seguir acompañando a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, pero siempre con ese peso, ¿no? Que pareciera tirarla hacia la tierra, así como el peso de su marido, dice que es como el plomo que como que le agarrara las piernas y las tirara hacia abajo. Bueno, ya que nadie hasta ahora nos ha solicitado poder usar el micrófono, Está bien. Tan tímidos y no pasa nada, lo podemos dejar sí, para la próxima ocasión, el próximo año. Podemos partir abriendo micrófonos la primera sesión, por último, si ahora están también, sí, más tímidos. Yo sé que era un libro además difícil de conseguir, así que nada. Yo vi que la biblioteca además lo tenía en recurso electrónico en inglés, ¿no? También sí, eso muy exacto, sí, valioso. Así que para aquellos de ustedes que se están conectando, que son de la comunidad UC, y que no tuvieron tiempo para leerlo y lo pueden leer en inglés. Es un inglés bastante sencillo, por eso, o sea, hay otros autores que tal vez les diría, mejor búsquense la traducción, pero acá si tienen algún manejo del inglés, yo creo que es posible sí, para que la puedan exactamente. leer en el original y está ahí como recurso electrónico disponible en la biblioteca. bueno, el resto de los comentarios básicamente están muy agradecidos del ciclo de los premios Nobel. Le gustó mucho la selección de autores y de obras. Muchos de ellos no conocían alguna de estas obras, así que también harto agradecimiento por ahí. Y bueno, Marcela Valenzuela nos plantea que fue una excelente elección de autores y que le encanta que se haya incluido poesía. Sí, no, tratamos porque también yo Sí, soy la primera en reconocerme no especialista en poesía. A mí me gusta mucho leer poesía porque me gusta esa precisión del lenguaje y yo aprendo mucho como escritora de la poesía, pero
pero no soy especialista. Entonces también yo creo que cuando vamos eligiendo los títulos con Domingo, con el equipo de la biblioteca, tratamos de que sean cosas en las que uno se sienta cómodo para hablar. Acá me siento cómoda desde el entusiasmo de que me gusta mucho la poesía de esta autora, pero claro, no tengo tantas herramientas para analizar y por Claro. eso no hago leer tanta poesía en el club. Pero si es algo que en general les gusta, o sea, también podemos hacer el intento con Domingo de tal vez todos los semestres o todos los años que por lo menos incluir 1 o 2 libros de poesía, porque yo creo que eso también es un aporte valioso. O sea, no solo, como decían ahí, o como nos han dicho en otras ocasiones, que el club de lectura los hace leer libros que si no tal vez nunca habrían leído, o leer cosas que jamás se les habría Exactamente. ocurrido. Cuando tuvimos el ciclo de ciencia ficción, por ejemplo, gente que nunca había leído un libro de ciencia ficción o de terror y que de repente estaban leyendo esas cosas. Lo mismo acá, tal vez hay mucha gente que tal vez sí son buenos lectores de narrativa, pero nunca agarran un libro de poesía, entonces me parece que puede ser parte de nuestro desafío para el club, siempre incluir algún libro de poesía y por lo menos pasar por la experiencia como lectores, que es eso, o sea, ese desconcierto de leer un libro Oye, sin tratar de forzarle una narrativa y deslumbrarse con eso y deslumbrarse por el peso de las palabras, por la forma de decir las cosas que tiene esta autora. Eh, bueno, eso sería. oye, eh, Pablo, ¿Mm? Dime. yo parece que me perdí porque tengo ahí como una poca estabilidad en internet, pero alguien está diciendo de que es muy buena la recomendación de Iván. ¿De qué me perdí? ¿Ya? ¿O están mandando ya títulos para el Te están próximo recomendando ciclo de... series de Netflix. ¿Ah? Pues no sé, Capaz por que eso te están pregunto. recomendando cosas ahí. Sí, se van recomendando entre ellos, entonces, bueno, lo Ah, que les podemos prometer en esta última sesión es que probablemente les mandemos una encuesta donde como cada año vamos a estar incluyendo las temáticas o títulos que ustedes querrían que se incluyeran en las próximas sesiones. claro, En base a eso nosotros hacemos una selección y, bueno, temáticamente se agrupan como este año en premios Nobel, pero así ha sido durante los otros años que, no sé, puede ser ciencia ficción, puede ser latinoamericano, puede ser de cualquier tipo, entonces estén atentos porque nosotros teniendo los correos electrónicos de ustedes les vamos a hacer llegar esta encuesta probablemente y ahí también si es que hacemos alguna otra sesión especial o algo, todo lo estaremos informando vía correo. exactamente. Y Así insisto, que eso era, están tomamos. colocando títulos. Sí, y insisto, tomamos muy en serio esas encuestas. Nos juntamos, para que sepan, nos juntamos, tomamos desayuno o cafecito o algo, Sí, siempre celebramos muy bueno. cuando llegan las Exacto. encuestas y las proyectamos en una pantalla y vamos leyendo todos juntos las cosas que llegan. Nos ponemos muy felices cuando hay comentarios positivos y sobre todo miramos con mucha atención las partes de la sugerencia y vamos viendo ahí con el catálogo de la biblioteca, con lo que todos podemos aportar y vamos definiendo. Entonces, porfa, sin miedo, pongan todas las sugerencias que se les ocurran y si es más de una, pongan todas las que se les ocurran porque también eso nos sirve, porque si lo que nos pasó con los premios Nobel fue que varias personas habían mencionado esto, entonces fue una de las razones por las que nos inclinamos por ese tema por sobre otros, porque sabíamos que a varias personas les interesaba. Entonces, si tal vez lo Sí. que más les interesa es ciencia ficción, pero también les interesa, no sé, mujeres escritoras latinoamericanas, pongan las dos cosas, porque para ver con quién más conversa, e incluso si pueden poner sugerencias más específicas, también bienvenidas. O sea, nos gustaría leer mujeres como tal y tal y tal y tal, porque si no puede pasar como ahora con los premios Nobel, que habían dicho premios Nobel. Y entonces quedó esa como Claro. sugerencia, la tomamos y nosotros decidimos las y los autores, ¿no? Pero si ustedes son más específicos, también podemos incluir eh, las autoras que ustedes mencionan. O sea, en los premios Nobel hay un montón que obviamente no pudimos cubrir porque no nos daban las sesiones. Entonces, para que también nos puedan ayudar con eso. O sea, y así ha pasado en casi todos los ciclos. En alguna oportunidad alguien dijo, me acuerdo, que por qué no leíamos Drácula y lo Ah, claro. incluimos. O sea, y así vamos siempre. Así que, por favor, su voz es escuchada y muy necesaria para nosotros, para que esto Sí. no sea algo que solo a nosotros se nos ocurre, sino que también parta del interés de ustedes.
y que nos sigan acompañando. Y alcancé a ver por ahí que desde Quito se habían alcanzado les agradecemos también esas conexiones tan de madrugada en Londres, Madrid, eh, Quito, Buenos Aires. Si se me escapa alguna, me disculpan. De acá de Chile, yo me recuerdo de Viña del Mar, nuestra querida amiga Lía Guerrero, que es yo digo la frontera, pero es como para el sur, ¿no? Ahí a lo mejor después me podrá decir específicamente dónde es. eh, eh, Puerto Montt también, se me escapan algunas. Así que nada, Así que no, yo también, como es cierre, también muchas gracias. Espero que el resto del año esté lindo para ustedes, que celebren una bonita Navidad. Esperamos a ver si les tenemos de regalo de Navidad la lista de libros para el otro año, a ver si nos podemos claro, poner las pilas. Eh, eso. pero siempre muchas gracias por la compañía. Ya llevamos varios años con este proyecto con la Biblioteca Humanidades y es bonito ver que se mantiene en el tiempo, que tenemos ahí los sospechosos de siempre y también bienvenidas y bienvenidos todos los que llegan después y también los que ven esto después la A grabación. futuro, O sea, ahí no tenemos claro. la posibilidad de interactuar, pero es muy bonito ver que se están viendo y yo agradezco mucho también cuando estoy en alguna cosa, en algún evento y se me acerca alguien para decirme que me conoce porque me ve en la pantallita por el club de lectura y que está Mira qué disfrutando las bueno. lecturas. Me acuerdo que alguien, no me acuerdo su nombre, me agradeció mucho el que hayamos leído Los Errantes, por ejemplo. Ah, mira, bien, Porque me dijo que si no jamás habría leído ese libro y que ese había sido para ella eh, como la revelación de este club de este año. Y me encanta eso y ojalá que alguien diga, oh, nunca había leído a Luis Gluck o nunca había leído a Kawabata o alguno de los otros autores, claro, eh, porque de eso se trata también. O sea, reforzar a exacto. veces, releer cosas y aprovechar de conversar, aprovechar de escuchar sobre eso, pero también presentarle a autores y autoras que quizás si no, no habrían leído. Así que nada, estaremos atentos a sus comentarios, a sus sugerencias, cuídense mucho y nos volvemos a ver en marzo. Y muchas gracias de mi parte a todo el equipo de la Biblioteca Humanidades, sobre todo hoy día a Pablo y Ángela a Domingo y a nuestra querida Ángela y a y Rosita, Rosita también. Sí, que está, está puesto ahí Ángela por eso. sí. Eh, a Ángela y Rosita que nos han tenido la paciencia para ir interpretándonos a medida que hablamos. Sobre todo yo pido disculpas porque a veces me emociono mucho y hablo muy rápido, entonces las puedo hacer sufrir. Pero Mira trato, cómo vamos de las manos ahí. Muy ¿ok? rápido, muy rápido. Yo trato de... Yo creo que esto ha sido un aprendizaje para mí también para hablar un poco más lento, también para que se me pueda María entender. José Navia, Domingo Navarro, el tiempo se fuga, como dicen por ahí. dale, Tempus fugi, dale, fugit. dale. Cierra tú, que eres el Entonces, máximo no, anfitrión. yo, aparte de los agradecimientos que tú haces, yo agradecerte a ti también, siempre, siempre por tus conocimientos, esa generosidad enorme que tienes de entregarlos gratuitamente. Así que esperamos que hayan disfrutado este ciclo de premios Nobel. Los esperamos el próximo año con mucho amor, con mucha fraternidad, con mucha paz que le hace falta tanto a este mundo. Así que hasta entonces, nos veremos prontamente. Eso. Sigan leyendo en las vacaciones. Paz, Si quieren paz, sugerencias, nos escriben y podemos darles sugerencias para leer en las vacaciones también. eso. Muchas gracias. ¿Cuáles van a ser tus libros? Eso podría ser entretenido. Tus libros para vacaciones y se los compartimos Eso, voy a a hacer una nuestros amigos. listita y se los podemos compartir. Eso, ya. Por si alguien quiere lista o para comprar libros Mira, de ahí amigos está, secretos. Talcahuano. Talcahuano. Saludos a Talcahuano, a la Gente de Liga Guerrero. Talcahuano, muchas gracias por conectarte desde allá. Eso. Ya, ahora sí que sí. Ya pues, chao, chao. Chao, chao.